Necesitamos tener claro el concepto de pecado, mis hermanos. Yo lo reto, y a los que nos miran a través de internet, yo lo reto a que usted me escriba allí en el canal las veces que usted le pregunta a alguien que va a una congregación cristiana, o le puede preguntar a muchas personas que van a una congregación cristiana, ¿cuál es el concepto de pecado según la Biblia? Y usted tome nota y me las escribe. A mí me gustaría hacer esa invitación. Que alguien que nos mira a través del internet comience a preguntarle a sus amigos, sus hermanos de congregación, ¿cuál es el concepto de pecado? Y que me lo escriban. Porque de aquí sacamos otra enseñanza. ¿Cuál es el concepto de arrepentimiento? Volvemos a lo mismo. Si yo tomaba y ahora no tomo, entonces me arrepentí. Estoy arrepentido. Yo era un borracho y ahora no tomo. Y ya con eso la persona está arrepentida. Sin embargo, cuando nosotros leemos las Escrituras, hay un maestro de la ley que le pregunta al maestro, o que comienza a hablar con el maestro, y le dice la importancia, le da a notar la importancia del nuevo nacimiento. Yo estoy totalmente seguro que este hombre ni tomaba, ni estaba en pecado, según el concepto nuestro, porque era un maestro de las Escrituras, pertenecía a la asamblea, era un hombre justo. Sin embargo, él necesitaba nacer de nuevo. Había algo que él necesitaba conocer. Entonces, el concepto de pecado que tenemos nosotros en este tiempo es un concepto de pecado muy distinto al concepto de pecado que tenían la generación del Mashiach. Cuando Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, yo estoy totalmente seguro que él no le estaba diciendo a la gente que dejaran de tomar. ¿Lo que creen ustedes? Dejen de fumar. Ese no era lo que él estaba explicando. Entonces, ¿qué es, según la Biblia, el concepto de pecado? Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios le llama la atención al pueblo de Israel en todas las ocasiones, era porque ellos habían dejado o habían violado el pacto o habían dejado el pacto. No hay otra cosa. En cuanto ellos dejaban el pacto, venía la amonestación por parte del profeta. Elías tiene un enfrentamiento con unos falsos profetas. ¿Qué decían los profetas? Que Hashem no era Dios, sino que era Baal. Y Elías quería comprobar que el Dios verdadero era Hashem, el Eterno. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Estaban fumando, estaban tomando, estaban robando? No, habían dejado al Dios verdadero. Habían cambiado de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, con los creyentes hoy en día?
¿Están arrepentidos? No. ¿Están en pecado? Claro que sí, porque no han vuelto al verdadero Dios. Están adorando un Dios que no es real, un Dios que no existe, un Dios que no está en la Biblia. Mi hermano, es que yo voy al servicio todos los días. Es que yo soy una persona buena. Pero ¿cuál es tu Dios? Tienes que volverte al Dios de Israel. Miren, mis hermanos, estos profetas estaban convencidos de que Baal era Dios. Se cortaban la cara con hojillas, convencidos totalmente de que Baal era Dios. ¿Estábamos así nosotros o no? Convencidos. Yo les garantizo que hay muchos pastores que se han dejado matar cuando le dicen que nieguen a Jesús. Dicen, máteme, porque ellos están convencidos de que ese es el Dios de la Biblia. Les pasa exactamente lo que le pasaba a los profetas de Baal. Y esos profetas murieron. Ellos estaban convencidos, hermano. Es más, estaban tan convencidos que aún después de las pruebas que hizo Elías, ellos no se arrepintieron. Si se hubiesen arrepentido, no le hubiesen cortado la cabeza. Si hubieran reconocido que realmente estaban equivocados, en ese momento se hubiesen convertido y ya no hubiese pasado nada. Hermano, Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios perdonador. Y no importa qué pecado tú hayas cometido. Quizás tú piensas que has cometido un pecado grande. Estaba leyendo el otro día en Midrash que hubo un rey de Israel que había quitado el nombre de Hashem en las escrituras y había colocado Baal. Un rey malvado. Desapareció el nombre de Hashem en todo Israel. Decretaba que no se le podía nombrar por ese nombre. Y el profeta fue donde él y le dio una sentencia y él se arrepintió. ¿Y saben algo? Dios lo perdonó. Dios perdona, hermanos. Pero ¿qué es lo que perdona Dios? Dios perdona que lo hemos cambiado a Él por otro Dios. Entonces, tener un buen concepto de lo que es el pecado nos ayuda en nuestra salvación, en nuestra salud espiritual. Dios perdona que un día violamos los mandamientos. Pero lo que Él sí no acepta es que nosotros, sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. Si ya nosotros sabemos que Él nos perdona cuando nos arrepentimos de violar sus mandamientos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradarle a Él, cumpliendo sus mandamientos. Y ya nosotros lo sabemos, por eso. Cuando nosotros decidimos guardar los mandamientos, entonces regresamos al primer mandamiento, que es, o nuestra alma se regresa al Dios verdadero. Estábamos dando la espalda al Dios verdadero y a partir de ese momento entonces, ¿verdad?, dirigimos nuestra mirada a Él. Eso era lo que sucedía cuando Israel se arrepentía. Cuando Israel se arrepentía era dejar los ídolos y regresarse al Dios verdadero. En el cristianismo nos dicen que arrepentirnos es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de robar.
y ahora tener un Dios que se llama Jesucristo. Y eso no va acorde con lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Pacto. El verdadero arrepentimiento, hermano, consiste en eso, en que uno deje los ídolos, llámense como se llamen. Se pueden llamar Baal, se pueden llamar Jesucristo, se pueden llamar Alá, el nombre que usted le quiera dar, y que su alma se retorne al verdadero Dios, al Padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque la parashá de esta semana trata de eso. Yo quiero que ustedes analicen esto. ¿Cuándo Israel estaba en pecado? Cuando dejaba a Dios, cuando dejaba al Dios de Israel. ¿Por qué ahora nos van a convencer de que estar bien con Dios es tener un Dios distinto? Un Dios que tiene un nombre romano. Miraba yo una enseñanza de alguien por allí que decía que Dios tiene nombre, se llama Jesús. Imagínense, hermanos, si Dios tiene nombre y se llama Jesús, pues entonces tendremos que aceptar que María es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Ahí sí tenemos que darle razón a los católicos. Si Dios se llama Jesús, tenemos que aceptar que la doctrina católica está correcta. María es la madre de Dios, porque María es la madre de Jesús. ¿Qué dicen ustedes? Cuando Moisés le preguntó por el nombre a Dios, ¿Dios le dio algún nombre? No le dio nombre. El papá de Sansón le preguntó por el nombre, no le dio nombre, porque él no tiene nombre. ¿Cómo podemos encerrar con un nombre a un ser que preexiste, que no tiene principio, no tiene fin, que es todopoderoso, que es creador, salvador, bueno, misericordioso, santo, sublime? Alguien dijo que la mejor manera de llamarlo es sencillamente Dios, más nada. Él es Dios, Él es el único Dios. Colocarle un nombre, hermanos, es encerrarlo, y sobre todo un nombre personal. Jesús es un nombre personal, y ni siquiera un nombre hebreo, que es el lenguaje santo, sino que lo llaman con un nombre latino, Jesús, que procede de un ídolo romano o greco-romano llamado Jesús. Entonces, el verdadero arrepentimiento, hermano, no es dejar de tomar, dejar de fumar y ahora tener un nuevo Dios llamado Jesús en mi corazón o en el corazón de la persona, como dice la gente. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es dejar los ídolos y regresarse al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios eterno, al verdadero Dios. ¿Por qué tan importante eso? Porque, mis hermanos, en esto consiste la vida eterna. Las personas están en busca de la eternidad. ¿Cuántos esfuerzos hacen las personas para no envejecer? Ustedes ven, hermano, cómo las personas se cuidan,
y comen sano, hay gente que come todo orgánico y se gasta muchísima plata en eso, hacen ejercicio, se hacen cirugías, en fin, todo eso porque no quieren envejecer. De alguna manera u otra tienen temor al envejecimiento y a la muerte. Entonces, el alma que es eterna, tiene el deseo de continuar siendo eterna. El alma que fue creada para la eternidad, vamos a decirlo de esa manera, tiene el deseo de seguir viviendo eternamente. Y es por eso que uno busca congregarse o estar a cuentas con Dios, porque uno desea vivir eternamente. Y el maestro dice que en esto consiste la vida eterna, en que le conozcan ¿a quién? A Él, al Padre, que es el único Dios verdadero. Y miren algo tan interesante que dice, y que me conozcan y que conozcan al Mesías, el cual tú has enviado. Y cuando dice esto, hermano, tenemos que tener en cuenta a cuál Mesías tienen que conocer. Porque nosotros creíamos que el Mesías que nos habían hablado allá en Roma, ese era el que teníamos que conocer. El que rompía con la ley, el que rompe con Israel. Ese no es el que hay que conocer. El Mesías que hay que conocer es el que viene a instruirnos a través de la Torá. ¿Por qué? Porque sus palabras eran ¿qué cosa? Eran vida y eran espíritu. Aleluya. Entonces, hermano, teniendo claro esto, esta semana nos toca estudiar la Parashá Nitzavim. Está en el capítulo 29, verso 9, hasta el 30, verso 20 de Deuteronomio. Allí vamos a encontrar las advertencias si dejaran el pacto. ¿Qué pasaría si dejan el pacto? Si se dan cuenta, hermanos, que cuando leemos las Escrituras siempre Dios está haciendo énfasis en mantenerse dentro del pacto. ¿Qué pasa si dejas el pacto? Y dentro de las iglesias cristianas están siempre con el propósito de que nosotros entremos en pacto. Y en la Biblia Dios siempre haciendo énfasis de que no lo dejes. Y en las iglesias cristianas de que no lo tomes. Dios diciéndole a Israel, no dejen el pacto. Y la iglesia cristiana dice, no tomen el pacto de Israel. Nosotros somos otra cosa. Qué absurdo es. ¿Por qué insisten tanto en que no lo tomes? ¿Por qué te ofrecen cualquier cosa pero no el pacto que te une a Dios? ¿Usted no se ha dado cuenta que en las iglesias te ofrecen lo que tú quieras? En la religión te ofrecen cualquier cosa menos que entres en pacto con Dios, en un verdadero pacto. Y nosotros vemos que Abraham tuvo que hacer un pacto, Jacob tuvo que hacer un pacto, Israel tuvo que hacer un pacto. Y nosotros en las iglesias cristianas no nos quieren dejar entrar en pacto, o no nos querían dejar entrar en pacto. Eso no es para nosotros, eso es para ellos. Alguien dijo, la ignorancia mata. La ignorancia mata. Analicemos esto, hermano, porque esto es de gran importancia. Dios insiste repetidamente, no una, muchísimas veces, al pueblo de Israel: no dejen el pacto, no violen el pacto. Y en el cristianismo no quieren que tú entres en pacto con Dios, porque según ellos el nuevo pacto es una cosa totalmente distinta al antiguo, y ya no es la ley sino que es la gracia. Hay un versículo en la Biblia que dice que si un profeta hiciera milagros
se cumpliere todo lo que Él dijese, y después que Él haya hecho todas esas cosas, les dijera: vamos en pos de dioses ajenos, a tal profeta no oigáis. ¿Saben por qué? Porque Hashem, tu Dios, te está probando. Entonces, ¿cómo la gente pretende, cómo el cristianismo pretende decirle a un judío que ya no es Hashem, sino que ahora es Jesucristo, si ese hombre tiene grabado en su corazón ese versículo? Puede hacer milagros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído: hermano, es que en la iglesia cristiana hacen milagros? ¿Lo hemos oído, hermanos? Es que en las iglesias cristianas hablan en lenguas. Es que en las iglesias cristianas hacen tal cosas. Es que en las iglesias cristianas se siente un movimiento. Dice, si después que se cumplieran todo lo que Él dijo, le dijera: vamos en pos de un Dios distinto al que conocen hoy. En otras palabras, si ese profeta dijere que había que romper la ley y comenzar una nueva religión, tal profeta es anatema, maldito. Y maldito todo aquel que lo sigue. Entonces, hermanos, esa es la razón por la cual el verdadero israelita dice: esto no lo puedo aceptar. Y el pueblo de Dios que está allá dentro de las iglesias cristianas, está muriendo por falta de conocimiento. Mientras el pueblo de Dios no entra en pacto con Dios, está fuera de la protección de Dios. No tiene salvación. Es pueblo el que pacta con Dios. Si no pacta con Dios, no eres pueblo. Si tú no recibes la voz de Él, si no recibes sus ordenanzas y sus mandamientos para cumplirlos y ponerlos por obra, sencillamente no eres pueblo. Estás fuera. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Vosotros que en otro tiempo no eras ¿qué? Pueblo. ¿Por qué no eran pueblo? Porque no tenían el pacto, porque no tenían las promesas, porque no tenían a Mashiach y por ende no tenían a Dios. Mis hermanos, eso lo tienen que entender las personas que están dentro del sistema religioso cristiano. Ellos tienen que entender eso. El apóstol Pablo está diciendo: ustedes no eran pueblo. ¿Por qué no eran pueblo? Porque no estaban en el pacto con Dios. Estaban fuera del pacto, no tenían al Mashiach, por lo tanto no tenían promesa. Entonces, estar fuera del pacto es estar sin Dios. Termina diciendo el apóstol Pablo: sin Dios en el mundo y sin esperanza. ¿De dónde nos han enseñado a nosotros que adorando un Dios nuevo y creyendo en una supuesta gracia, nosotros estamos salvos? ¿Sabe de dónde? Del sistema del anti-Mashiach, del que está en el lugar de Mashiach, de alguien que se ha coronado en el lugar del verdadero Mashiach, de un espíritu, hermano, que está gobernando y que tiene ciego a las personas. Pero qué bueno, hermanos, que Dios está despertando. Qué bueno que Dios está levantando a las personas de las tumbas de las religiones, y de allí están saliendo, conociendo esta gran verdad, entendiendo este mensaje, hermanos, que es el mismo que predicaron los profetas y que predicó Mashiach y que predicaron los apóstoles. Ellos no han predicado un mensaje distinto para nada. Volverse al verdadero Dios y seguir sus mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos.
Ese es el mensaje. En esto conocemos que amamos a Dios si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está. Está claro. Entonces, el verdadero arrepentimiento es ese: reconocer que estabas violando la ley, estabas violando la Torá. Reconocer que tenías a un Dios distinto al verdadero Dios de Israel. Era un Dios distinto, se parece pero no es un imitador. Que tenías a un Mesías distinto, no es el de la Biblia. Eso hay que reconocerlo. Y eso no solamente le pasa a los cristianos. A la tribu de Judá le sucede lo mismo. A los hermanos nuestros que no aceptan a Yeshua como el Mesías. Ellos están esperando otro Mesías. Ellos están esperando un Mesías que les predique conforme al Talmud y no conforme a la ley de Moisés. Están esperando un Mesías que les predique conforme a las tradiciones de los hombres, de los rabinos que ellos tienen como grandes sabios, pero no conforme a la ley de Moisés. Si ellos estuviesen buscando a un Mesías acorde a la ley de Moisés, lo encontrarían, porque Moisés dice: profeta como yo les levantará el Señor. Entre tus hermanos, ese profeta traerá en sus labios la voz de Dios, las palabras de Dios. Y ese profeta no trajo una religión nueva, porque la religión ya estaba instalada dentro del pueblo de Israel. La ley ya la tenía el pueblo de Israel, por eso él no podía traer otra cosa. Ya Moisés la había traído del cielo. Ese profeta fue a aclararle a ellos cómo había que vivir la ley, porque habían dejado la ley y habían abrazado, ¿qué cosa? La tradición de los hombres, las filosofías de los hombres. Para la época del maestro, Israel estaba tan contaminada por el sistema helenístico que aún, hermanos, los judíos se habían contaminado con eso, y los rabinos judíos se habían contaminado con eso. Entonces, aquí Dios nos advierte, hermanos, acerca de dejar el pacto. Cuidado con dejar el pacto. Moisés va a morir precisamente este día, y a él no le preocupaba otra cosa más que esto. Él no le preocupaba que si le dejaba una herencia a sus hijos o no. Imagínense que una persona que se va a morir es lo que está preocupado. Bueno, ¿a quién le dejo la herencia? ¿Dónde está fulano que no lo veo por acá? Él estaba preocupado era que el pueblo no dejara el pacto. Y lo otro que encontramos aquí es la condición para la restauración y la bendición. ¿Cómo nosotros restauramos nuestras vidas? Hay por allí algunos ministerios que se llaman ministerio de restauración. ¿Se han oído de eso? Entonces te dan una cantidad de charlas y te dicen que tienes que tener a Jesucristo en tu corazón y todo eso. Y ese, según el concepto de ellos, ahí tu alma está siendo restaurada. Pero aquí, en el capítulo 30 de Deuteronomio, hermano, tenemos que leer cuidadosamente cómo se restaura tu alma. ¿Cómo es que tu alma es restaurada? Y todo esto lo vamos a estudiar ¿cuándo? En el Shabbat. Todo esto lo vamos a analizar profundamente en el Shabbat. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos, hermanos, que Dios reafirma una vez más que es Israel
el medio que Él usará para salvar las naciones. Israel no es el fin. Ojo con esto. Israel no es el fin, pero es el medio. Israel es la nación escogida para llevar la luz a las naciones, para llevar el mensaje de salvación. Y por eso ellos escribieron la Biblia, y por eso los profetas son israelitas, y por eso el Mashiach es israelita. Si Dios hubiese escogido a otra nación, les garantizo que los que escribieron la Biblia fueran de esa nación, los profetas fueran de esa nación, y el Mashiach fuera de esa nación. ¿Qué creen ustedes? Pero quienes escribieron este libro que tenemos nosotros, los que profetizaron, y el Mashiach, el verdadero Mashiach, es israelita. En el cristianismo nos han hecho creer que Él viene del cielo. Aunque Él le dice a la mujer samaritana, la salvación proviene de los judíos. Pero con todo eso lo mandan para allá arriba, para el cielo. Vamos entonces a estudiar esto para el Shabbat, hermanos. Analicen todo esto. ¿Por qué? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado, ¿qué dice? Quebranta. ¿Sí se dan cuenta lo que es el pecado? El quebrantamiento de la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Si una persona ha recibido a Cristo como su Señor, pero sigue violando la ley, ¿qué pasa? Está en pecado. Ha perdido su tiempo. Ahora, él cree que está en lo correcto. Y lo mismo le pasaba a los profetas de Baal, que se cortaban la cara pensando que estaban haciendo lo correcto. Y estaban en pecados. Estaban violando la ley porque habían dejado al Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces, 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley porque vamos a buscar otro. En esto conocemos ¿qué dice 1 de Juan 5:20? Perdón, 1 de Juan 5:2-4. ¿Qué dice? En esto conocemos que amamos. En esto conocemos que amamos cuando amamos a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Cuando usted no guarda los mandamientos, ni siquiera puede amar a su hermano. Porque con su ejemplo usted lo está llevando a pecar. Entonces, cuando usted le dicen, es que no hay que guardar los mandamientos, eso es para el antiguo, para Israel, ese no es amigo suyo, por más muy buena intención que tenga, porque lo está llevando a pecar. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el mayor amor que Dios tiene para nosotros? Que guardemos sus mandamientos. Miren en qué consiste el verdadero amor. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Entonces, si nosotros creemos que tenemos un Dios de amor, entonces tenemos que creer que la insistencia de Dios hacia nosotros es que nos mantengamos en pacto con Él a través de sus mandamientos, unidos a Él, de la manera, mis hermanos, que se une una pareja en el altar. Dios se une con el alma del pecador a través del arrepentimiento y de abrazar el pacto que Él ofrece a toda alma arrepentida. Así de sencillo. Usted abrace el pacto de Dios, que su alma abrace el pacto de Dios, y es en ese mismo momento donde el Padre te coloca el anillo en el dedo. Padre, no me hagas un hijo tuyo, sino un siervo. Un siervo es aquel que obedece. ¿Sabes qué estaba diciendo el hijo? Padre, de ahora en adelante te voy a obedecer. Voy a guardar tu palabra, tus mandamientos. Entonces, hermanos, no importa cómo se llame la religión, no importa cómo canten, si cantan bonitos, si cantan chéveres, si son animados, si hablan en lenguas, todo eso, no importa. Si están violando los mandamientos de Dios, hermanos, allí no hay salvación. Ese pueblo está en pecado. Y el pecado, hermano, trae como consecuencia la muerte.